Acompaña es el único servicio integrado por enfermeros titulados que te da la tranquilidad de una adecuada supervisión del proceso a cargo de profesionales. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola Previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. En NetUI te ayudamos a impulsar tu negocio online. Para esto queremos asegurarnos de brindarte un servicio rápido, seguro y confiable, porque eso es lo que les importa a tus clientes y a vos. Además, contamos con atención directa por técnicos certificados en calidad ISO 9001, sin mencionar que tenemos más de 15 años de experiencia en la industria con nuestra propia infraestructura en los data centers de tu país. Apasionados por la tecnología, por brindarte el mejor servicio y ayudarte a alcanzar el éxito, sea cual sea tu objetivo. Si tenés una idea o una gran empresa, con NetUI crece en Internet. PC Express es la mejor elección para tu equipo. Venta de equipos nuevos, reparación de notebooks, actualización de sistemas. La confianza es el orgullo de un buen trabajo. PC Express 098-756-493. Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte. PC Express. Expresos, vamos en tu auxilio. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2711-0711 o entra en swat.com.uy. Y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. La 30. Fiel a su historia y sus raíces, puso a todo el dial uruguayo bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10. Bajo la lupa. Un periodístico sin mordazas. Las voces del fútbol. El impacto deportivo de 2 décadas vuelve a la 30. La casa que le vio nacer. Bienvenido Julio Ríos y equipo. Las voces del fútbol, lunes a viernes, de 13 a 16 horas. Por la 30, Radio Nacional. Primeros en escucharte. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Este año tuvimos oportunidad de repensar muchas cosas. Nos dimos cuenta que si alguien querido necesita estar acompañado, Acompaña es la respuesta. Porque Acompaña es el único servicio integrado por enfermeros titulados capaces de cuidar el bienestar de nuestro ser querido e incluso llevar adelante un informe técnico diario. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. ¿En dónde estamos? Bueno, estamos en nuestro Facebook ahora mismo, ¿eh? ¿En dónde estamos? Así es el dominio de nuestro Facebook, ¿en dónde estamos? Estamos también por nuestra web que es radionacional.com.uy, www.radionacional.com.uy, en la web de nuestra organización que es www.libertas.uy, y más tarde podés vernos también en nuestro canal YouTube, que ahí vamos subiendo todo, va editando todo de modo impecable Mariana Peralta, a quien le agradezco muchísimo, también a Alejandro, lo hablo medio rápido, ¿viste? Así como una cosa de cambiar el tono, porque están haciendo un trabajo impecable, y a Alejandro Barreto, que tuvo la idea, además, me decía Maxi, de configurar la imagen de la plaza y la ciudad en el trámite de tandas, con la emisión después de nuestro programa. Así que nuestro canal YouTube es Mira en dónde estamos. Muy original, ¿no? El nombre, Mira en dónde estamos. Como es YouTube, sí, no explique, te diría, ¿no? Un amigo mío, no expliques eso, no vale la pena.
¿Cómo te va, Álvaro? El doctor Álvaro Ronco ya con nosotros, ¿eh? Muy buenos días, Rubén, muy bien, muchas gracias. Y poniéndole digamos que una cuotita de un humor fallido, pero bueno, intentándolo a raíz de todo lo que vengo comentando, que da más tristeza más que otra cosa, ¿no? Sí, entiendo, siempre es bienvenido, igual, vale la intención. Sí, hoy hablabas de que estaban hablando rápido, yo digo, con todo lo que hemos planteado que se podría conversar hoy, me parece que voy a tener que hablar muy rápido para que quepa todo. Bueno, Álvaro, yo venía haciendo una especie de repaso de cómo está el panorama en el país, bueno, y yo enfaticé mucho a nivel del disparo de los contagios, de los positivos, pero sobre todo que los casos graves y que ha sido exponencial y fallecimientos, que se le atribuye a muchas cosas y yo discrepo con el ministro de Salud Pública en cuanto a que en el informe enfatiza y da por laudado, digamos, el dato de que es intrafamiliar. Bueno, pero yo me quedé con lo del 8 de marzo, ¿viste? Con lo del 8 de marzo, después vino turismo, después vino la Semana Turismo, eso hay que sumarlo todo, más fiestas clandestinas que se descubrieron, las que no se descubrieron, y aglomeraciones por todos lados. Pero bueno, no te quiero ya meter en ese tema, sino nos vamos, pero la pregunta primera que yo te haría, Álvaro, es, viste que hay un tema con las vacunas, ¿no? Que algunas están produciendo algunos efectos secundarios, son en un grado muy menor, ¿no? El porcentaje de seguridad está incuestionado, pero por ejemplo el caso de AstraZeneca, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con vacunas como AstraZeneca y también Pfizer-BioNTech, incluso la Johnson & Johnson también, que han sido suspendidas momentáneamente ya en más de una ocasión y vuelven a ser suspendidas, especialmente ahora Johnson & Johnson? AstraZeneca confirma a la comunidad científica europea que es altamente segura, se descubrieron casos, sí, y es de protocolo, ¿no? Es de protocolo estudiar por qué pasaron esos casos de trombosis, si no me equivoco. Exacto. Bueno, el principal problema que se está dando es el hecho de que ocurren en algunas personas, podemos decir afortunadamente poco, lamentablemente en quienes les toca son cuadros muy severos, amortales, pero lo que ocurre es un fenómeno de alteración en la coagulación. Eso lleva a la producción de trombos, es decir, se acumulan digamos, componentes de la sangre, como son los glóbulos rojos, se forma una suerte de tapón, y que no es en un único lugar, sino que puede migrar dependiendo del tamaño, o puede alojarse, pero de hecho acá ha habido un problema muy importante, es la preferencia de dónde ocurrió en el organismo, digamos, con una notoriedad que es a nivel vascular encefálico. Entonces la consecuencia de eso puede parecerse a la de un ACV, con una o varias zonas donde haya un bloqueo de la circulación, producto de ese, vamos a decir, de ese episodio. También da para pensar, yo digo, en esto tengo que manejar como una opinión posible, de que si el cuadro de trombos ocurre, por ejemplo, en una circulación general o en el árbol vascular de las arterias coronarias, las que nutren al corazón, podemos estar ambientando para que ocurra un infarto de miocardio, que es lo que yo tengo como presunción, y capaz que me equivoco, pero tengo bases para pensar en lo que le pasó a Mauro Viale, el comunicador argentino. El problema de las vacunas es que parte de ese conjunto de elementos como efectos secundarios que aparecen está el hecho de que el estímulo inflamatorio en algunas personas los desborda la capacidad para manejarlo y ponerle frenos. Y esas personas que tienen un empuje inflamatorio, digamos, puede ser que carezcan de las condiciones adecuadas para neutralizarlo. Yo por eso siempre hago hincapié con lo de el soporte nutricional, teniendo un buen nivel de ingresos en el organismo de grasas omega 6, un nivel bajo de grasas de omega 3 y un nivel bajo de omega 6, aumentar la ingesta de las grasas que nos producen antiinflamación, y bajar a la vez las grasas que producen o que promueven la inflamación. Eso es básico. Y por lo menos como medida individual, que no estamos hablando de que la gente tenga que ir a la farmacia, sino que ver dónde
porque no siempre es un suplemento, sino a veces dónde consumir, dónde comprar lo que yo tengo que consumir que me haga mejor. Sí. Eso lo puede resolver en general en el supermercado, en la feria. Sí, sí. Esto es tan científico como el fenómeno que está ocurriendo. Pero, ¿qué pasa? Lo que está ocurriendo tiene una complejidad adicional. Y te cuento, hay investigadores en Europa, que esto ocurrió a partir de lo de la AstraZeneca, que encontraron que es un cuadro que se describe de alguna manera como paradójico, porque estos episodios de trombos ocurren con una disminución de plaquetas y no con un aumento, como cabría esperar, dado el rol que tienen las plaquetas en la coagulación. Claro, que son las que permiten la coagulación en sangre, ¿no? El nivel plaquetario. Exacto. Entonces, este episodio agudo que está generando las vacunas influye de tal manera que ocurre a pesar de tener, de acuerdo a lo que han visto, más baja la cantidad de plaquetas que hay disponibles. Eso le da una gran complejidad, porque es un cuadro paradojal. Sí, ¿no? Claro. En el trasfondo siempre está la inflamación. Siempre está la inflamación. Siempre. Entonces, las personas deberían tener, además de todas las medidas que quieran tener, el tema es, si yo me voy a dar una vacuna y que me aumenta ciertos riesgos, porque yo no sé en lo previo si voy a estar en el 1 millón, claro, una parte de los riesgos, es tratar de tener, a través de lo que podría ser un consejo, una recomendación, tener una ingesta de elementos que faciliten la antiinflamación y de esa manera bajamos los riesgos. Claro. Acá no se puede caer en una conducta, digamos, casi medieval o de casa de brujas, diciendo que no está demostrado que comer grasas omega 3 o comer menos omega 6 protejan de los episodios de esta enfermedad protrombótica, porque sería un ridículo caer en una aseveración cuando es algo tan reciente. Lo que yo digo es, los organismos que están mejor protegidos a cualquier clase de inflamación aguda le van a hacer mejor frente si tienen ese equilibrio en las membranas de sus células, cuanto más masivamente mejor. Y eso incluso sucede con cualquier medicación, ¿verdad, Álvaro? Por supuesto que puede pasar, sí. Y me parece importante eso que estás enfatizando, que es minimizar la escala inflamatoria precedente que podamos tener, quizá por malas ingestas, por malos hábitos nutricionales, por sedentarismo, quizá también, no sé, se me ocurre, pero todo ese combo puede ser coadyuvante como para que, dada una vacuna de estas características, se acelere esa escalada inflamatoria y desborde la capacidad de ese organismo de contenerla, como tú decías, que pudo haber sido. Esto está todo a título de presunción, no podemos ser afirmativos. Lo de lamentablemente el periodista Viale, ¿no? Pero además tuvo públicamente el consejo de su médico, yo vi el videíto, de que le recomendaba que él estaba en peso, estaba en un estado de salud aparente bien, le recomendaba que no se vacunara, y Viale le decía que ya estaba en agenda, ya lo iba a hacer. ¿Y fue con AstraZeneca que se vacunó? No, tengo entendido de que la vacuna, lo que pasa es que el tipo de vacuna como la Sputnik V y la AstraZeneca es un tipo de vacuna que algún video explicativo Hola, se nos cortó la comunicación, lamentablemente. Insertando. Hola, escucho. Sí, ahora te escucho bien, Álvaro. La metodología, digamos, utilizada es la de implantar un segmento del virus dentro de otro virus, y entonces ese es el que se inocula, pero eso tiene de vector viral, le dicen, ¿verdad? Son debe ser regular. Claro. Exactamente. Entonces puede desregular la actividad inmunitaria y en particular el componente inflamatorio que acompaña la actividad inmunitaria. Y se trata de eso. Son números que cuando uno lo mira en miles o millones, por supuesto que podrá estar dentro de elementos que son muy bajos. Pero, a ver, tenemos condiciones como para poder cuidar de que sea, no sé si inocuo, pero evidentemente que pueda ser aún más bajo, estudiando las condiciones de esas personas que tuvieron estos episodios severos.
ya mismo. ¿Sabés que eso que tú decís ayer, escuchaba al doctor Sims en La Nación, y decía algo para mí muy inteligente? Decía, estas vacunas que, bueno, trajeron estos episodios severos, que están estos episodios de trombolosis, ¿cómo es trombolitis? ¿Cómo es que se le dice a la enfermedad? Sería de trombosis. Trombosis, bueno, Trombosis. Él decía que si bien el porcentaje es muy bajo, y tampoco hay que entrar en la cacería de brujas medieval, como tú decís, decir que estas vacunas son un peligro, no, nada que ver, están en el rango de seguridad de todas las vacunas, porque están hablando de ya cientos de millones de vacunados, y hay casos que son, creo, 240 casos, donde de los graves son muchos menos incluso. Es decir, que son porcentajes del 0,0, bueno, que parece que está adentro. Pero él decía además que se están haciendo estudios en Europa y que en Argentina no, pero que si acaso llegara la AstraZeneca, que ahora la volvieron a parar porque es de protocolo estudiar por qué está pasando eso, que es toda esa sospecha que tú estás teniendo, me imagino que están estudiando, para decirlo bien en criollo, al mango, todos esos temas y en profundidad. Él decía que se está dando en muchos casos de mujeres embarazadas. Se está dando y él recomendaría, si se va a aplicar la AstraZeneca, que igual la recomienda, que por ejemplo mujeres embarazadas o mujeres de cierta edad que no se vacunen, sería mejor no vacunarse con la AstraZeneca, por ejemplo, como para asumir una medida de cierta seguridad, y después hacer una estadística y ver qué pasa si las mujeres no embarazadas no se vacunan con la AstraZeneca, si ocurrieran casos, a ver en qué caso sería, y si bajaran notoriamente ese bajísimo promedio que tienen de ese efecto muy adverso. Me parece que era interesante el planteo también, ¿no? Es un planteo interesante. Evidentemente que las embarazadas constituyen un mundo aparte que hay que seleccionar muy bien, y que requiere diseñar estudios que también hay que hacerlo medio rápido sobre la marcha para poder influir lo más positivamente posible. Yo me quedaría con un concepto que puede ser algo, la contracara buena de algunas situaciones es que mujeres que hayan tenido ya la generación de anticuerpos contra el virus, en el caso de estar embarazadas, después ya lo están transmitiendo por vía placentaria, digamos, a la criatura en gestación, y eso le va a dar un capital inmune, digamos, de ventaja realmente para la criatura que van a hacer. Pero y Álvaro, tenemos que centrarnos. Sí, perdón. No, otro tema que antes de que sigas con eso, discúlpame, es lo siguiente, que yo quiero que quede claro, que también lo escucho de la comunidad científica: es infinitamente mejor vacunarse a agarrar el virus. También, porque de pronto estas cosas a veces dan lugar a ciertas malas interpretaciones y la gente se viste que entonces las vacunas... No, están dentro del rango de seguridad que tuvieron todas las vacunas. Pero tú dijiste algo muy, muy sabio la vez pasada, que es, no estamos en el momento ideal en esto, porque se están desarrollando vacunas en plena pandemia. O sea, la humanidad está corriendo una carrera vertiginosa contra el virus. No es un sistema de vacunación con la tranquilidad de que ya está sofocada la pandemia y se siguen haciendo estudios cada vez más profundos. No, se está a contrarreloj. Entonces también está ese tema, ¿no? Tenemos varias desventajas que hay que reconocer en la situación por la premura con la que hay que tomar decisiones, y evidentemente que si uno contrapone esto que hay ahora con lo que ha sido la historia, por ejemplo, de la vacunación antigripal durante años, nosotros siempre estamos teniendo oportunidad de que la población uruguaya se vacune, más allá de que elija hacerlo o no, pero que están disponibles vacunas contra cepas virales que estuvieron ya presentes 6 meses antes, por ejemplo en Europa, pero ¿cuándo se reciben y cuándo se administran? No es en pleno invierno. Es una época en el año donde de repente van a faltar 2 meses en promedio para que venga. No se vacuna en plena epidemia de gripe, y eso más bien tú tendrías que tener la opinión de alguien digamos versado en el área específica, pero tiene un porqué. El adelantarse es porque hay un tiempo también para que el organismo forme esos elementos de defensa. Claro. Pues sabes que eso que me planteas va a ser interesante consultar a alguien formado en esa área. Capaz que después por vía privada conversamos y tú me podés sugerir de alguien que esté vinculado a la salud pública, que podamos ver que nos pueda evacuar este tipo de consultas, porque ese tema que tú decís es muy importante. Se viene, está bajando el rango de la temperatura estival, va a bajar.
se vienen temperaturas con mayores fríos y es natural que empiece los efectos de las gripes comunes o de otras cepas. También eso va a traer aparejada otra problemática, que es la confusión sintomatológica entre una gripe común, digámoslo así, y de pronto síntomas de coronavirus. Entonces ahí también, ¿no?, va a disparar la necesidad de consultar y chequear, testearse para estar seguro, para descartar la posibilidad. Sí, y si me permitís, no es una corrección, es un añadido. No está solo presente el conjunto de cuadros gripales. Hay cuadros como los que son los resfriados comunes, que son virosis. Claro. No llegan a ser un cuadro de gripe real que golpea y a uno lo puede postrar entre la fiebre, el malestar y todo. No. Hay muchos casos de impregnación viral donde el organismo lucha y no pasan de ser ciertos síntomas. No es, la gente suele decirle que está engripado, que está más o menos engripado. No. La gripe es una cosa que no ocurre tan seguido. No. Cuando ocurre, a veces se encuentra a personas mayores, por ejemplo, con una disminución de su actividad inmune, que se complica con bacterias, además. Entonces, proceso eso sí era infeccioso. motivo siempre. Claro. La infección bacteriana es la que lleva realmente a ir a dar un CTI para muchos, cuando no se puede manejar en el marco domiciliario o en la sala común. Pero hay mucho resfriado y eso también se contagia. ¿Por qué? Porque son virus que son... Hay incluso de esos también que pueden ser coronavirus, pero de las cepas anteriores. Claro. U otros virus de influenza. Lo que ocurre es que el organismo responde mejor porque su memoria inmunológica admite una capacidad para hacerle frente a ellos. Seguro. Esa confusión que tú decías, esa mezcla, es algo no deseable, pero es cuestión de tiempo. Falta pocos días donde este rango de temperatura que vamos teniendo va a ir bajando hacia mínimas más bajas y máximas más bajas, y entonces, instalado el frío, vamos a tener esos cuadros, mientras lo otro no se ha ido a estar en pleno. Claro, bueno, y ahí estamos hablando ya de la carrera vacunatoria del país. Yo recién le decía a todos los queridos oyentes que Uruguay está en el puesto 14, creo que ahora subimos algún escalón a nivel mundial en cuanto a la escalada vacunatoria, es decir, el promedio de vacunados. Uruguay tiene 1.138.000 más o menos vacunados en primera y segunda dosis. De segunda dosis estamos en los 222.222, lindo número para jugar a la quiniela. Disculpen la broma tonta, pero da ese número exacto, es increíble. El día de ayer eran 222.222 personas que afortunadamente ya tienen la segunda dosis dada en el país. Sumado al resto de los vacunados, estamos en un promedio general de 1.138.000, casi un poquito más, de vacunados en el país. El promedio diario que está teniendo Uruguay, esto lo saco de los datos del monitor de salud pública, monitor de vacunación. Lo estoy diciendo de memoria porque lo tengo en el celular, y como ahora justo estoy hablando contigo y tengo toda esa información en el celular, pero más o menos me acuerdo de memoria. Estamos promediando los 35.000 y pico de vacunados por día, y se llega incluso a promedios de 39.000 vacunados por día. Estamos superando a la vacunación argentina por día. Imagínate, ¿no? Argentina, un país de 45 millones de habitantes, un desastre lo que está pasando en el hermano país. Uruguay, con 3.400.000 habitantes, para redondear, estamos promediando casi las 40.000 vacunaciones por día. Es decir, vamos en un muy buen promedio en ese sentido. Y entonces quiero ir a esto también, Álvaro. Dicen las autoridades sanitarias de Inglaterra. Yo me baso mucho en Inglaterra porque es el país que está a la vanguardia en todo esto, por la logística que implementó a nivel de política sanitaria y cómo le va ganando el virus. Van 45 millones de vacunados, ya con segunda dosis, y son 73 millones de personas. Pero además han hecho un test serológico personal. ¿Qué es eso? Que a la gente se le regala, el Estado inglés le regala ese test a las familias para que lo tengan en su casa y se puedan testear, y después a través de una aplicación dan el informe de si tienen el virus o no, si dan positivo o no, y se lo hacen todas las semanas. A las escuelas se los dan para que los niños obligatoriamente, es obligatorio, se testeen 2 veces por semana. 2 veces por semana. Entonces, yo voy a este tema rápidamente y te dejo la palabra, Álvaro. Con esto, ¿qué quiero decir? Que acá invirtió
la estrategia de Inglaterra respecto al resto de los países, porque en vez de que la gente venga al sistema de salud a consultar, salió el Estado y su sistema de salud a buscar a la gente. Salió el Estado inglés a buscar a las personas para hacer ese enorme barrido de testeo que es lo que más se necesita. Y son 3 patas. Dicen claramente que para luchar con éxito ante esta pandemia es mucho testeo, muchísimo testeo para tener un monitoreo cada vez más acabado, más cabal de la realidad. Por otro lado, ciertas medidas restrictivas, ciertas restricciones que tienen que ser muy racionalmente planteadas, como veo que el gobierno sí lo hace. Y por otro lado, campaña vacunatoria. ¿Por qué? Porque de nada sirve restringir, como pasa en Argentina, o de nada sirve decir, bueno, vamos a la cuarentena obligatoria y todo el mundo se tiene que quedar en la casa, y después resulta que la vacunación es muy mala, es muy baja, no, el promedio es malo, no sirve de nada. Y tampoco sirve de nada si vos cuarentenás y no estás testeando, y el Estado no sabe, no tiene datos de cuánta gente está contagiada, y siguen intrafamiliarmente contagiando. Vuelvo al ejemplo 8 de marzo. Si vos tenías 30.000 personas aglomeradas durante horas, sumale otras reuniones, esa gente después fue a sembrar ese virus a sus familias. Entonces es obvio que a posteriori digan, sí, hay cantidad de virus intrafamiliares, sí, porque creo yo que esa gente vive en familia, no vive en una cueva, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hubo un craso error, para mí un craso error, inclusive falló el principio de autoridad. Porque, ¿qué pasa? Si había miedo de que ocurriera algo, que eso, ahí el Ministerio del Interior se comportó de manera, para mí, brillante, es decir, no fue a sofocar la manifestación, porque es lo que se busca, provocar, desestabilizar con mártires, tener gente lastimada y mostrar falsamente, de todas maneras, que hay una autoridad hoy por hoy policial que atropella a la gente y que es prepotente y que hay abuso. Pero no se tendría que haber llegado a ese extremo, se tendría que haber prohibido esa aglomeración antes, porque estamos en un momento delicado. Pero ¿qué pasa? Si no se quiso pagar el precio de no dar lugar a que se hable de un autoritarismo, porque ellos no tienen problema enseguida en hablar de esas cosas, bueno, hoy se está pagando el precio del alto nivel de contagios, incluso Uruguay estando lamentablemente a la cabeza de los países con más contagio. Se está pagando ese precio. Entonces, acomedido siempre le sale mal. Para mí, las cosas tienen que ser claras, ¿viste? Tienen que ser claras y no tener miedo, porque si le vamos a tener miedo a un relato propagandístico que en vez de ser oposición quiere desestabilizar, y bueno, se te va a complicar la jugada. Y lamentablemente al Uruguay se le complicó. Todo esto que estoy diciendo corre por mi cuenta, por supuesto, Álvaro, Yo no te comprometo para nada en tu calidad de médico, pero... Claro. Yo diría, bueno, a ver, hay varias cosas que son modificables, son corregibles sobre la marcha. A lo que tú citabas que hacen los británicos, a principios de este mes hay un artículo científico del gobierno de Eslovaquia sobre el gobierno que estableció un plan piloto de test serológicos rápidos en determinadas provincias o estados de ellos, para comparar la evolución de las personas, comparándolo con el resto del país que tenía el uso de la PCR más convencional, con todas las demoras que implica eso. Claro. Y demostraron cómo, en forma piloto ese trabajo, pero lo comunican justamente para que sea tenido en cuenta, demostraron cómo la curva, al controlar estrictamente a quienes les dio positivo el test rápido, controlaron el impacto de la enfermedad y empezaron a bajar esa curva de positivos, que eran potenciales personas de transmisores que contagiarían, transmisores, claro, ahí está. Claro. Mientras que la PCR, el producto del PCR no está revelando reales transmisores, no son individuos enfermos, y además explicando en el artículo un cálculo muy interesante, es simple pero hay que leerlo, hay que verlo, cómo entre lo que son los falsos positivos y los falsos negativos del test de PCR, hay un porcentaje de personas que va a tomar una conducta equivocada, por ser etiquetado de una manera. En cambio, es más preciso el test rápido, y con todo lo que implica. En 15 minutos ya tiene uno un elemento de referencia, se lo puede aislar y se explora los contactos, y eso determinó una suerte de limitación de contactos, un aislamiento relativo
mucho más eficaz. ¿Viste? Entonces están aplicando lo mismo que Inglaterra, ¿viste? Sí, ¿Sabés por qué? Exactamente. Y te quiero complementar con esto, Álvaro, porque es un tema clave este es un tema clave, porque no escucho hablar de esto acá, no escucho la prensa, no escucho a autoridades sanitarias, estamos en el lugar común ya prácticamente, estamos hablando siempre de lo mismo, ya sabemos que hay que ponerse el barbijo, ya sabemos la distancia física, pero el tema también que sabemos que hay gente que lo cumple y gente que no. Entonces siempre estamos hablando lo mismo y siempre estamos lloviendo sobre mojado, siempre lo mismo. Ahora, vamos a analizar estos temas. Por ejemplo, Álvaro, lo que tú decís es fundamental, porque yo me olvidaba ese detalle que acabas de dar. En 15 minutos o menos la persona ya sabe si es positivo o no con este test, ¿no? Con este test rápido. Claro. Pero por otro lado, se hace un mapa georreferencial, porque la gente está obligada a reportar, como si lo pudiéramos hacer acá, que tenemos la plataforma Coronavirus, ¿no? Que fue creada por el empresario de Cenexus, ¿no? Jodales o Modal, no me acuerdo el nombre. Sí. Bueno, Jodal. Bueno, el ingeniero. Bueno, esa plataforma perfectamente puede ser utilizada como una plataforma, digamos, protocolar, oficial, donde las personas se pudieran testear directamente en su casa y envían el resultado. Al enviar el resultado se hace un mapeo georreferencial del barrio en el que estás viviendo o la zona de trabajo, y ahí enseguida las autoridades sanitarias tienen el mapa de cuántos positivos hay por zona. Eso es muchísimo más específico aún, muchísimo más. Y entonces ahí se toman medidas más quirúrgicas todavía, ¿viste? Medidas más quirúrgicas. Sí, correcto. Hay muchas reflexiones en torno a esto que sin duda van a requerir tiempos para conversar en días sucesivos. Yo quiero hacer también una reflexión sobre esto, ¿no? Si uno está en un estado aparente de salud y tiene una información de que un test le indica que ha formado anticuerpos contra el virus, es decir, ha sorteado el escollo principal sin haber tenido la enfermedad, la gran duda es, bueno, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Si yo ya tengo anticuerpos formados contra eso. Entonces, también implica un tema para decisiones personales, si la información que llegara es la adecuada, porque si no, una cosa es hacerle un test rápido a alguien que tenga síntomas o signos de algo respiratorio, por ejemplo, o eventualmente algo gastrointestinal también, podría ser. Una cosa es que dé un positivo así y otra en estado de salud. El test podrá repetirse de repente poquitos días después, el rápido digo, pero a ver, si a mí personalmente, yo todavía no me he vacunado porque me excluí de lo del área de la salud y elegí la franja etaria, y por lo tanto todavía no me ha tocado. ¿Por qué? Porque mi opción quiero que sea, en el caso, la vacuna china y no las otras. Eso es mi decisión personal. Pero digo, yo estoy interesado en tener acceso al test rápido pronto. Me interesa saber, porque en definitiva, digo, lo que te decía hoy, si yo tengo cero síntoma o signo de nada que me llame la atención y yo constato de que tengo anticuerpos, te diré que voy a tener que pensarlo muy bien en inyectarme como si fuera otra circunstancia, donde yo ya tengo el organismo que me ha preparado para determinada instancia de conflicto. Me voy a estar metiendo una variante del virus X. No, no es tan sencillo eso. Bueno, viste, entonces ahí entonces es muy acertada también la decisión del gobierno de que sea voluntaria. Quizá eso esté previsto. Eso es muy acertado, ¿viste? Porque si fuera, imagínate si fuera obligatoria, si te compelieran a que te tenés que vacunar sí o sí, y sobre todo en tu caso que sos personal de la salud. En ese sentido yo creo que ahí es acertado, por lo que tú estás planteando, que creo que esas contingencias deben estar previstas, claro. Porque, claro. Pero Rubén, estos temas tienen que estar formando parte de alguna conferencia de prensa, de algunos diálogos de especialistas con periodistas, de algunas mesas. Yo no los oigo, no vivo escuchando todo, pero también me entero por distintas vías y como tú decías hoy, hay cosas que directamente no están puestas en el tapete para conversar. No, mira, yo siempre digo lo mismo, se lo digo a amigos, se lo voy a decir ahora a todos los amigos que nos escuchan. Yo aprendo mucho del periodismo argentino, muchísimo. Es un periodismo sistémico que ahonda en detalles, que repregunta y repregunta, no tiene ningún inconveniente de ir al debate con quien sea y con la autoridad que sea, siempre dentro del marco del respeto y el profesionalismo del ejercicio de las comunicaciones y la profesión. Creo yo que es una excelente escuela periodística
lo que significa el periodismo argentino. Periodismo de investigación, bueno, tiene todos esos componentes que acá lamentablemente brillan por su ausencia. Acá es un periodismo más bien arquetipizado, de la pregunta prearmada, y nunca se repregunta nada. Entonces yo digo esto: el periodismo argentino tiene la calidad de periodismo que necesitaría hoy el emprendimiento de un nuevo país a través de este nuevo gobierno. Y el gobierno uruguayo tiene el gobierno que necesitaría el periodismo argentino que tuviera Argentina para desarrollar una actividad periodística mucho más afortunada o más venturosa y no estar enfatizando en los graves temas que le propicia ese populismo ya infernal, lobista, corporativista del kirchnerismo. Es así, esa es la realidad que están viviendo nuestros países. Del periodismo argentino aprendés un montón, de la política argentina no aprendés nada, de la política uruguaya aprendés un montón, pero del periodismo uruguayo no aprendés mucho, para decirlo de modo elegante. Eso es así, la cosa hay que decirla claramente. Álvaro, la seguimos con este tema porque es enorme, enorme. Eso de los test rápidos, me quedé con esta idea, cerramos, me quedé con esta idea. Daban el informe que en Cerdeña, ¿viste la isla en Italia? Tiene poblados de pronto que son de 20.000 personas, y hay zonas muy grandes, todas montañosas, mucha montaña, es muy difícil acceder ahí, por lo general es gente que está afincada viviendo ahí, y tenés zonas muy grandes de 200.000 personas. Bueno, ahí se hicieron test rápidos y llegó el virus. Llegó. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente el virus lo transmitimos los seres humanos, llega a través de la movilidad. Y dentro de zonas tan montañosas, tan aireadas, tan naturales, tan de gente que aparentemente no tiene tanta movilidad, también hay muchos contagios. Si será importante seguir enfatizando los ejemplos de las movilizaciones, porque acá estamos en un país que nos damos lujo de decir, va a haber una movilización por esto, va a haber una movilización por otro. Yo celebro la actitud responsable del PICNT cuando anunció que en el 1 de mayo no van a haber movilizaciones. En ese sentido también hay que reconocer, siempre hay que reconocer, cuando hay buenas actitudes, cuando hay racionalidad puesta en todo esto, y se dice, no, ¿te acordás que el 1 de mayo anterior tampoco? Fue muy mesurado, fue muy equilibrado el acto del 1 de mayo del PICNT, y eso hay que reconocerlo. Y esta vez también plantean ya con antelación que no va a haber movilización el 1 de mayo, porque evidentemente vas a provocar otra aglomeración en esta situación de país. Me parece que siempre es importante esos temas, siempre tenerlos presentes, porque acá parece que eso lo hacemos como una especie de holocausto y como que eso no existió en la historia reciente del Uruguay, ¿viste? Como que esa movilización del 8 de marzo no existió, como que las fiestas clandestinas no existieron. Entonces después terminamos con el diagnóstico de que es intrafamiliar el contagio. Claro. Yo qué sé. Es responsabilidad de autoridades remarcar las cosas en ese sentido, porque lógico, habrá habido un mal acostumbramiento de unos cuantos años, pero sí, el que tiene la responsabilidad es el que está ahora. Claro, entonces, claro. Esos aspectos no son menores, visto lo fuerte que se vinculan a los hechos que estamos padeciendo. Exactamente. Para despedirme, te comento que creo que es muy bueno a los efectos del nombre de tu programa y de la organización que lo respalda, los test rápidos masivamente utilizados y bien, permiten generar libertad. Claro. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El doctor Álvaro Ronco, realmente un lujo contar con él en este programa, como con todos nuestros colaboradores. Qué tema, tema enorme. Vamos a una pausa, nos quedan menos de 15 minutos y voy a ir al tema que es el neolenguaje marxista y cómo va cooptando mentes desprevenidas y cómo eso se trasunta en movimientos sociales, movimientos políticos, en movimientos revoltosos, agresivos, y todo partió de un no pensamiento de la realidad a través de meras consignas vacías que en definitiva te empobrecen hasta intelectualmente. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y